Creo que Dios ha estado hablando una palabra muy especial para todos nosotros, con cada una de las iglesias, con cada una de las circunstancias que se han presentado en la enseñanza, en la palabra. Creo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones de una manera especial, de una manera importante. Y yo espero de corazón, hermano, que esta palabra que estás recibiendo tenga eco en tu corazón, no solo llegue una vez y ya, sino que pueda seguir allí rebotando en tu mente, en tu corazón, porque de eso se trata, amén, que podamos crecer a través de la palabra, que haya un resultado en nuestra vida a través de la palabra. Y el mensaje que hoy quiero compartir en el nombre del Señor tiene un lugar o ocupó un lugar muy especial en mi corazón. Creo que con todas las iglesias que se han mencionado nos hemos podido sentir identificados de alguna manera, en algún aspecto, en alguna cosa, con las buenas y con las no tan buenas, ¿verdad? Pero el día de hoy, el mensaje a esta iglesia tocó mi corazón de una manera muy especial, tocó mi corazón de una manera importante. El domingo pasado, después del culto, comíamos por allí con algunas de las familias de la iglesia. Y ellos compartían, ¿verdad?, su sentir y decían: ay, hermano, el sermón de hoy me llegó, me tocó. Y yo le decía: bueno, yo creo que el sermón a cada uno nos ha ido tocando de alguna manera, pero el sermón que viene para el domingo, yo lo siento más para mí, le digo, más me quiere tocar a mí, quiere hablar a mi corazón. Y yo quiero compartir esta palabra porque creo que todos queremos y necesitamos escucharla. Y es el caso del mensaje a la iglesia en Filadelfia. No Filadelfia, Estados Unidos, ¿verdad? Una ciudad, la primera ciudad que se llamó Filadelfia, ¿verdad? En el Asia Menor. Y quiero invitarte para que abras tu Biblia ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a leer ahí en el versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 13. Y si no traes una Biblia, por alguna extraña razón, vienes al templo sin Biblia, aquí va a estar apareciendo a mis espaldas. Y dice así en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, hoy nos sentimos contentos de estar en la casa. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos y hermanas que han puesto en su corazón el deseo, el sentir de estar hoy aquí. Padre, yo sé que el más contento de que nosotros estemos aquí eres tú, porque siempre amas las reuniones de los santos y te manifiestas donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre. Yo te pido, Señor, que este día tú manifiestes tu presencia y tu poder entre nosotros a través de tu palabra, a través de lo que salga de tu corazón para nosotros, y que tu Espíritu confirme estas palabras en nuestras vidas, nos dé el ánimo, nos abran la perspectiva de lo que tú tienes para nosotros, de lo que has hecho por nosotros, y que no seamos limitados por nuestras propias fuerzas, sino que seamos capaces de ver
lo que tú estás haciendo a través de tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Le decía que esta palabra es una palabra con la que, por algunas razones que no voy a mencionar abiertamente, me siento identificado con esta palabra, con este mensaje a la iglesia. Y quienes están cerca de nuestro corazón, están cerca de mi corazón, creo que lo van a entender, creo que van a entender a lo que me refiero, sin necesidad de que lo diga abiertamente. Pero quiero que hablemos acerca de esta iglesia que había sufrido durante mucho tiempo el rechazo de aquellos que se suponía que tenían que amarlos. Pero hablemos un poco acerca de los destinatarios, a quién iba dirigida, cómo era la ciudad a la cual fue enviada esta misiva, esta carta. La ciudad de Filadelfia en el Asia Menor era la más joven de las 7 ciudades que hemos estudiado o estamos estudiando en esta serie. Fue la que se construyó a lo último, era joven, apenas estaba en ciernes. Fue fundada por un hombre llamado Atalo, a quien después el gobernador o el líder de este hombre, que era su hermano, le había puesto por sobrenombre Filadelfo, que significa amor fraternal. Al parecer había una relación muy cercana de mucho amor entre estos dos hermanos, y entonces, como ese nombre de cariño, ¿verdad?, que le ponemos a las personas que queremos, Atalo fue nombrado Filadelfo. Y por eso la ciudad que él fundó llevó ese nombre, Filadelfia. El objetivo de esta ciudad fue construida por una razón muy específica. Había un objetivo y era convertirse en un centro misionero cultural de la cultura romana o de la cultura helénica. ¿Qué significa esto? Que la razón por la cual esa ciudad fue fundada fue para poder distribuir, para poder enviar o para poder enseñar la cultura helénica, la cultura griega a las personas que vivían alrededor. Era como un centro cultural, era un centro de distribución, de cultura, de información, porque lo que intentaban es que todo ese territorio alrededor de ellos fuera culturizado. Lo hablábamos en alguna de las otras enseñanzas que vimos en esta serie, que la forma en que ellos conquistaban era primero enviando al ejército, ¿verdad?, para hacer una conquista militar, pero después de eso enviaban a aquellos que culturizaban a la gente para que la conquista fuera más permanente, evitar las insurrecciones, evitar las revoluciones. Trataban de introducir su cultura para que de alguna manera todo lo que ellos estaban viviendo se fuera normalizando. Bueno, Filadelfia era una ciudad que tenía ese objetivo. Ahí eran enviados los apóstoles, aquellos que eran encargados de culturizar a las personas a su alrededor. Esta ciudad, Filadelfia, era conocida como la pequeña Atenas porque contaba con muchas edificaciones muy parecidas. Vaya, era una ciudad que tenía la finalidad de compartir la cultura griega, y entonces por eso la conformación de la ciudad se parecía mucho a la ciudad de Atenas. Tenían muchas edificaciones, muchos templos, el estilo de construcción griega, ¿verdad? Las columnas, las columnas que sostenían los grandes templos se veían con mucha familiaridad, con mucha continuidad allí en la ciudad de Filadelfia. Tenían templos para casi todos los dioses del Olimpo. Tenían muchos templos en ese lugar. Una peculiaridad de esta ciudad que pareciera no tener mucha relevancia, pero que para nosotros nos va a servir en una parte de este estudio, es que en esta ciudad eran muy comunes las evacuaciones de las personas porque sufrían de constantes terremotos. Temblaba mucho la tierra ahí en ese lugar y constantemente la gente tenía que salirse al campo, tenía que salirse de la ciudad. Eran evacuados porque la ciudad sufría un terremoto y pues muchas cosas se caían, ¿no? Hemos visto lo destructivo, lo mortal que puede ser un terremoto. Bueno, la ciudad de Filadelfia era una ciudad que estaba situada aparentemente en una zona, ¿verdad?, de mucha actividad sísmica. La iglesia en Filadelfia
había nacido a raíz o a través de un grupo no pequeño de judíos que se habían movido a aquel lugar y habían establecido una sinagoga. Donde quiera que los judíos establecían una comunidad, era parte de su establecimiento el poner una sinagoga donde se reunían a estudiar la palabra, se reunían para hacer oraciones, para seguir su religión, la religión de los judíos. Y al parecer la iglesia en Filadelfia era un grupo de judíos que habían conocido del Señor por alguna razón, no sabemos exactamente quién fue, pero llegaron a conocer acerca de la palabra de Jesús y empezaron a convertirse al cristianismo, pero seguían siendo parte de la comunidad de los judíos. Pero llegó un momento en que los judíos que no eran parte de la iglesia los expulsaron, los echaron fuera de la sinagoga. Les dijeron: ustedes ya no son parte de nosotros, ustedes ya no pertenecen, porque andan con unas ondas raras, porque andan con unas ideas medio locas, y entonces no queremos problemas. Porque en la ciudad de Filadelfia el grupo de los judíos contaba con una cierta excepción a la regla que se tenía de que todos debían adorar a los dioses griegos, todos debían adorar al emperador, todos debían adorar a las deidades que había en la ciudad. Pero por alguna razón los judíos contaban con cierta protección. Ahora, esta búsqueda de la adoración idolátrica era fuerte, era pesada, igual que en otros lugares como en Esmirna, que el no adorar a una de las deidades de la ciudad prácticamente implicaba la muerte. Eran obligados a adorar a las deidades. Pero por alguna razón la cultura de los judíos había tenido una excepción. De alguna forma, tal vez la adoración al Dios de los judíos contaba como parte de la adoración a los dioses de la ciudad. De alguna manera habían logrado acomodarse, ¿verdad?, para no ser perseguidos y ser dejados en paz en la adoración al Dios que ellos adoraban, al Señor. Pero cuando estos judíos decidieron echar a los cristianos de su sinagoga, prácticamente los sentenciaron a muerte. Les dijeron: ustedes no son parte, y los echaron. Y no solamente quedaron fuera de la sinagoga, sino que quedaron fuera de la protección que los judíos tenían en aquella ciudad. Y entonces los cristianos comenzaron a ser perseguidos, y lejos de cuidarlos, aquellos que se suponía que eran de los suyos, los echaron afuera y les dijeron: ahí se le echan, ¿verdad? Ahí se le echan ustedes por andar con sus ondas raras. Ahí se le echan. Los echaron para afuera, y los cristianos comenzaron a ser perseguidos porque perdieron esa protección, aunque el Dios a que ellos adoraban era exactamente el mismo al que adoraban los judíos. Esa era la situación que ellos estaban pasando. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia cristiana de Filadelfia. Habían sido expulsados de la sinagoga y habían sido hechos carne de cañón para la persecución religiosa que había en aquella ciudad. Ese es el destinatario. A ellos fue enviada esta carta. Ahora, hablemos del remitente, hablemos de quién envía. El Señor se presenta a sí mismo con tres características, tres cosas que Él menciona, que tienen mucho que ver con la situación que la iglesia estaba pasando en ese momento. Y lo primero que dice: ¿quién escribe esta carta? Dice: el santo. Y no era el enmascarado de plata, era el santo de verdad. Ese título era ya muy conocido por los judíos, porque así es como Jehová se presentaba con ellos cada vez que les hablaba: yo, el santo de Israel, el santo, tu Dios santo, fuerte, celoso. Esa palabra era una palabra característica del Dios al que los judíos adoraban. Y Jesús le estaba diciendo a los cristianos, a los hermanos de Filadelfia: aunque los expulsaron de la sinagoga y su pueblo renegó de ustedes por el llamado que recibieron a seguirme a mí, el Dios de Israel es el que está con ustedes. Tal vez ellos les digan: ustedes adoran a otro Dios, ustedes no adoran a Dios, ustedes no siguen al Santo de Israel, ustedes no siguen a Jehová, ustedes ya no son merecedores de Él, ustedes ya no merecen la gracia del Dios que nosotros servimos. El Señor les está diciendo: el Dios al que ustedes sirven es el mismo al que ellos sirven. Yo soy el santo,
Yo soy el Dios de ellos, soy yo quien les está escribiendo. Pero no solo se revela a sí mismo como el santo, sino también dice como el verdadero, el real. No como los dioses que había en Filadelfia, no como todo el panteón griego que había allí en la ciudad, lleno de dioses y de ídolos y de imágenes que, si bien tenían templos majestuosos, no eran más que un invento de los hombres que no tienen poder. El Señor les estaba diciendo: yo soy el verdadero. Ustedes están con el real. Hijos, no se preocupen. Ustedes están con el verdadero. ¿Por qué? Porque el Señor se presenta con estas dos facetas. Él les está diciendo una cosa muy clara. Porque la iglesia en Filadelfia era una iglesia de gente rechazada. Todos los rechazaban. Los de afuera los rechazaban porque no adoraban a sus dioses. Y los de adentro los habían expulsado porque ellos decían que no adoraban a su Dios. Y el Señor les está diciendo: no importa que los de afuera los persigan, porque dicen que no adoran a sus dioses. Yo, el Dios a que ustedes adoran, soy el único verdadero. Y no importa si los de adentro los han expulsado, porque no quieren pagar el precio de cargar con ustedes. Sin embargo, Jesús les recuerda que la relación más importante es la que tenemos con el Señor mismo. Tal vez el mundo los ha rechazado a ustedes. El mundo a su alrededor los rechazó. Tal vez su propio pueblo los rechazó también a ustedes. Y el sentimiento de rechazo puede ser muy profundo, muy fuerte. Pero recuerden que yo soy el santo, el que adoran los de adentro. Y soy el verdadero, el que no conocen los de afuera. Y yo, que soy el santo y el verdadero, yo los acepto. Yo sí me acuerdo de ustedes. Yo sí sé quiénes son. Si los de afuera no los quieren porque no adoran a sus dioses falsos, no se preocupen, yo los amo. Si los de adentro no quieren pagar el precio de cargar con ustedes porque dicen que ustedes no adoran al mismo Dios que ellos adoran, no se preocupen. Yo les aseguro que el Dios que ustedes adoran es el único, santo y verdadero. Qué importante es estar seguro de que estamos adorando al Dios verdadero, que tenemos una relación con el Dios verdadero. La palabra del Señor dice que el Espíritu nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Jesucristo. Y puede ser que en esa adoración de Jesucristo haya muchas variantes y haya muchas vertientes, y de repente no encajamos con todas ellas. Pero lo único importante, hermano, es estar seguro de que yo tengo una relación con el Dios santo y verdadero. De ahí en fuera la gente puede decir lo que quiera, de ahí en fuera la gente puede cantar misa si quieren, pero si yo estoy seguro de que estoy adorando al santo y verdadero Dios, Él me tiene en su memoria. Paz de Cristo, hermano. Era difícil la situación que ellos estaban pasando porque se sentían completamente aislados. Los de afuera los perseguían porque no adoraban a sus dioses. Los de adentro los expulsaban porque decían que no adoraban a sus dioses. El Señor les está diciendo: no se preocupen, ustedes están adorando al Dios santo y verdadero. Pero no solamente se expresa de esa manera para evocar a la situación que ellos están pasando, sino que presenta un elemento que me parece extraordinario de estudiar. Creo que es tema para muchas cosas, pero no lo voy a hacer aquí. Pero quiero tratar de tocar los puntos que consideré más importantes. Dice: el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Y me llamó mucho la atención este elemento de la llave de David. ¿Qué significa? ¿A qué refiere? ¿Por qué el Señor se presenta con esta iglesia pequeña, rechazada, y les dice: yo tengo la llave de David? Y esta llave de David habla de autoridad suprema y de acceso absoluto. Y vuelvo a la parte de la afiliación. Esta iglesia era rechazada por los de afuera y por los de adentro también,
Pero el Señor les está diciendo, hay una afiliación más importante que es la que tú debes de buscar. Antes de afiliarte allá afuera o antes de afiliarte hacia adentro, hay una afiliación que tú debes de buscar, y es la afiliación conmigo, dice el Señor, porque yo tengo la llave de David, el que abre y el que cierra, y cuando yo abro nadie cierra, y cuando yo cierro nadie abre. Yo tengo el acceso absoluto. ¿A quién no le gustaría tener un amigo así? Al que todas las puertas se le abren, ¿verdad? Que tiene acceso a todo, al que no le dicen que no a nada, al que te puede dar plena garantía y seguridad de que las cosas que te ha dicho van a ser. El Señor le está diciendo a esta pequeña iglesia rechazada, yo tengo la llave, yo soy el que abre. No te preocupes si los demás no te aceptan, no te preocupes si los demás te rechazan y te persiguen. Si tú estás conmigo, vas a poder entrar a cualquier parte. Yo soy el que tiene la autoridad suprema. Yo soy el que tiene la llave que abre y cierra todas las puertas. Titulé a este mensaje, y me esperé hasta este punto, porque el mensaje que hoy estoy compartiendo con ustedes lo titulé la llave maestra. La llave maestra es esa llave que abre todas las puertas. Todas las puertas. Existen este tipo de llaves, las utilizan en los hoteles, ¿verdad? Y esa llave abre todos los cuartos, todos. Está programada para abrir cualquier puerta que se le ponga enfrente. No hay ninguna que se le pueda resistir. Bueno, Jesús les dice, yo tengo la llave maestra, la llave de la autoridad que puede abrir y cerrar cualquier puerta y nadie se le puede resistir. Jesús recupera esta imagen de un pasaje del profeta Isaías, ahí en el capítulo 22, versículo 22, que habla acerca de la institución de un nuevo mayordomo en la casa de David, que fue nombrado para ser el mayordomo, el que guarda la casa, el que tiene la autoridad sobre la casa de David, un hombre llamado Eliakim. Y dice Isaías 22, 22, yo le entregaré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Y esto nos habla de una autoridad total para abrir y para cerrar. Lo que él hace se vuelve definitivo. Lo que él ordena se tiene que hacer. Yo creo, ya esto es un pensamiento muy personal, ¿verdad? Usted puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que esa misma llave, la llave de David que el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, la llave de la casa de David que se menciona ahí en Isaías 22, es tipo y figura de esas llaves que el Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y se refiere a que todo movimiento que haces con ella es eterno. Todo movimiento de esas llaves, ya sea abrir o cerrar, se vuelve eterno. Lo que se hace en la tierra, en lo temporal, se hace en el cielo y se vuelve eterno, se vuelve atemporal. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque eso nos enseña que atar y desatar o abrir y cerrar puertas no es a nuestra voluntad. No es que yo quiero atar o desatar alguna cosa, porque de repente nos han enseñado, ¿verdad? Esa falsa teología de que tú puedes atar y desatar a placer lo que tú quieras, que tú puedes hacer o deshacer, que tú puedes abrir o cerrar, que tú puedes cancelar o descancelar, como se diga, hacer eso, lo que tú quieras. Y ahí andamos los hermanos, ¿verdad? Muy atadores y muy canceladores. No, hermano, la llave tiene un dueño. Pedro recibió esta llave como préstamo para un objetivo muy específico, y porque él había tenido y había demostrado claridad en cuanto a la autoridad de Jesús. ¿Cuándo fue que el Señor dice estas palabras? ¿Cuándo le dice, y a ti te daré las llaves del reino? Cuando Pedro entendió quién era realmente Jesús, él preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendió quién era Jesús.
entendió cuál era la autoridad máxima en el reino, y entonces le dijo: Pedro, ¿estás listo para usar la llave de David? Para usar la llave del reino, porque sabes quién es el que manda, sabes de quién es la voluntad que prevalece. Porque nosotros somos muy convenencieros, queremos agarrar la llave y queremos atar y desatar a nuestra conveniencia, a como yo quiero. Pero la verdad es que las puertas que se abren y se cierran tienen un solo objetivo, es a una sola voluntad, y es a la voluntad de Jesús. Jesús le estaba diciendo a los hermanos en Filadelfia: no se preocupen de que les cerraron la puerta en la cara a los judíos, los echaron afuera de la sinagoga y les cerraron la puerta en la nariz. Yo voy a abrir una puerta mucho mejor para ustedes. Yo les voy a abrir una puerta más amplia. Yo cerré esa puerta porque quiero dirigirlos en una dirección específica. ¿Sabes, hermano? Dios usa puertas para dirigirnos. Dios usa puertas abiertas y cerradas para poder dirigir nuestro camino. La cosa es que tenemos que tener mucho discernimiento para poder entender a dónde ir. Cuando Dios está abriendo una puerta para que pases y cuando Dios está abriendo una puerta para que no pases. Cuando Dios cierra una puerta para que vayas en una dirección diferente, o cuando Dios está cerrando una puerta para que te aferres más hasta que se abra. Se requiere mucho discernimiento espiritual. Tiene que ver con que vayas de la mano de aquel que tiene las llaves. Por eso te decía, no se trata de que yo abro o cierro puertas a placer, de que yo ato, desato en la tierra y en el cielo a placer. No, hay un objetivo. Es para aquellos que han entendido la autoridad de Jesús, que se han rendido completamente a esa autoridad y van siempre guiados por el Espíritu que nos ha sido dado. No es para cualquiera. No se trata de que tú agarres la llave y abras lo que tú quieras. Se trata de que vayas con aquel que tiene la llave, que abre y nadie puede cerrar. Y entonces el Señor le estaba diciendo a ellos: yo quiero abrir una puerta. Yo cerré una puerta, pero voy a abrir otra, porque quiero dirigirlos en una dirección. Dios usa esas puertas, hermano, abiertas y cerradas, para dirigirnos, para llevarnos en una dirección. Pero yo necesito tener discernimiento, porque escucha, hermano, escucha, no todas las puertas que se abren son bendición, ni todas las puertas que se cierran son derrotas. ¿Sí me escuchaste? Te lo voy a decir otra vez. No todas las puertas que se abren son bendición, ni todas las puertas que se cierran son derrotas. Yo tengo que tener ese discernimiento para poder comprender, porque en ocasiones confundimos las puertas abiertas. Confundimos una puerta abierta. Creemos que una puerta está abierta para que yo cruce, para que yo pase. Y confundimos cómo se ve una puerta abierta. Hay gente que cree que puerta abierta es sinónimo de facilidad para hacer las cosas. Es que se me puso todo muy fácil. Bendición de Dios, ¿verdad? Dios me bendijo, me puso este trabajo y me lo puso bien fácil, no le batallé nada. Y confundimos la facilidad de las circunstancias para decir: yo creo que Dios me abrió esta puerta porque mira, todo facilito se me puso, todo fácil se me dio. Y confundimos con una puerta abierta. Pero no siempre una situación fácil es sinónimo de que Dios te abrió esa puerta, hermano. A veces Dios abre puertas para probarnos, para saber si estamos concentrados en lo que realmente es importante. A veces Dios permite que esas facilidades se ven para darte la oportunidad de escoger cuál es la voluntad que tú quieres seguir. Porque sabes, hermano, Dios no quiere gente autómata. ¿Qué es una persona autómata? Que no toma decisiones, simplemente va siguiendo el camino por donde se le van abriendo las puertas. Por allí, por donde sea más fácil. Como hacían las carreteras antes, ¿no? O bueno, al menos así dicen que las hacían. Si el terreno estaba muy agreste, estaba muy complicado, y se soltaban un burro y por donde el burro se vaya, ¿no? Porque va a escoger el camino más fácil. Por ahí marcaban la carretera. Tristemente a veces nosotros actuamos así. Para donde agarre el burro. Porque es lo más fácil.
Y a eso le pongo nombre de que Dios me abrió la puerta. Pero hermano, esto no se trata solamente de ver cuál puerta está abierta y cuál está cerrada. Hay un objetivo, hay un propósito. Y si yo estoy claro en el objetivo, si yo estoy claro en el propósito, voy a poder discernir entre una puerta abierta porque parece fácil o una puerta abierta pero que es difícil, que es complicada. Hay una palabra, ahorita no me acuerdo exactamente del pasaje, pero creo que está en la primera carta a los Corintios. Pero Pablo habla de una puerta abierta. Y le dice a los corintios: oren por mí para que yo pueda aprovechar esta puerta abierta aunque todos se me opongan, dice. ¿Te das cuenta? Era una puerta abierta, pero no era fácil pasar. Tenía oposición para poder llegar, pero era una puerta abierta. ¿Qué significa eso? Que Pablo tenía muy claro el objetivo y sabía quién abría las puertas y quién las cierra. Y que aunque todo mundo se opusiera, si él había visto que Dios había abierto la puerta, él tenía que pasar por ella. No siempre las cosas fáciles son sinónimos de puertas abiertas, hermano. A veces Dios permite que la puerta esté abierta y que el camino parezca fácil, para que tú voluntariamente decidas si quieres hacer su voluntad o quieres hacer la tuya. Muchas veces pensamos así, ¿no? Y mucha gente dice: pastor, es que todo se puso, mira, no, Dios, porque todo se puso a modo. Y yo, pues que Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? No siempre va a ser fácil. No es sinónimo de puerta abierta. Porque también a veces confundimos las puertas cerradas, ¿no? Y creemos que una puerta cerrada ya es sinónimo de derrota. Fallaste, algo no hiciste, estás en pecado, no se te dio aquello y ahí andas todo mortificado o andas mortificando a alguien porque las cosas no se le dieron así, ¿verdad? Y es que no, algo estás haciendo mal, es que no estás buscando a Dios, es que estás en pecado, es que hiciste algo malo habrás hecho, ¿verdad? Como los amigos de Job, que Dios pone a prueba la fe de Job para llevarlo a un nivel más profundo de intimidad con él. Pero no faltaron sus amigos que le dijeron: Job, arrepiéntete porque algo muy malo hiciste. Las puertas se te cerraron bien feo, Job, y eso no es señal de otra cosa más que estás en pecado y necesitas arrepentirte delante de Dios. No siempre las puertas cerradas son sinónimo de que hay algo mal contigo. A veces una puerta cerrada es sinónimo de que Dios quiere que vayas en una dirección diferente, que seas humilde y aprendas a seguirlo. Pablo también experimentó las puertas cerradas, no solo las abiertas. En los primeros viajes que él realizó, Pablo iba muy emocionado y quería ir a muchas partes, pero el Espíritu se les oponía. Para cuando se escribe esta palabra, que el Espíritu se le oponía, ya había pasado mucho tiempo, ya era un historiador el que estaba escribiendo aquello. De palabras de Pablo, el Espíritu se nos atravesó, se nos oponía, pero en el momento en que pasó, Pablo no sabía lo que estaba sucediendo. Él solamente decía: quisimos ir a tal parte y no pudimos, quisimos ir a otra parte y no pudimos, quisimos ir a otra ciudad y no pudimos. Y tal vez Pablo en ese momento se sentó en su cama y dijo: Señor, a ver qué está pasando, qué estoy haciendo tan mal. A lo mejor hasta me equivoqué de llamado, a lo mejor hasta me equivoqué en venir, fue un error, me emocioné, quise hacer un viaje misionero y no era para mí. Cuánta frustración después de varios viajes fallidos. Él no había entendido que era el Espíritu el que se le estaba atravesando. Ya después lo escribieron porque después lo entendió, pero en el momento debió haber sido muy frustrante, porque las puertas se le estaban cerrando en todos lados. Pero no era que Pablo estuviera haciendo algo mal, simplemente Dios tenía un rumbo trazado y quería que Pablo lo siguiera. No fue hasta que Pablo tiene ese sueño del varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos, que Pablo entendió. Dice: entendimos que el Espíritu nos estaba llevando a Macedonia. No era que Pablo estuviera haciendo algo mal, era Dios cerrando puertas para llevarlo en la dirección que él quería que fuera. En ocasiones no entendemos que hay un propósito perfecto detrás de todo, que Dios ya marcó un destino para ti y para mí,
Pero para que tú y yo lleguemos allá, Él tiene que abrir y cerrar puertas para dirigirnos en la dirección correcta. Ahora, no estoy diciendo que nunca sea responsabilidad nuestra. No, a veces las puertas se cierran por errores que nosotros cometimos. Sí pasa, sí sucede, pero no siempre es así. A veces hay puertas que Dios abre y que marca y que limpia el camino para que entres con libertad, y a veces no siempre es de la misma manera. Por eso es bien importante discernir, por eso es bien importante tener sabiduría de lo alto para poder entender no cada puerta, sino el destino final que tiene. ¿Cómo saber si una puerta es realmente una puerta que Dios está abriendo? ¿Cómo saber si la puerta que se está cerrando realmente es una puerta que Dios está cerrando? Pues tan sencillo como conocer al dueño de las llaves y saber cuál es su voluntad para nosotros. Preguntarme si esa puerta se está abriendo, y todo parece tan fácil, pero ¿es la voluntad de Dios realmente? Hermano, con tristeza tengo que decir lo que muchos de nosotros los cristianos a veces en lo último que pensamos a la hora de tomar una decisión es si es la voluntad de Dios para mí. Pienso en cómo me va a ir, pienso en cuánto puedo ganar, pienso en cuánto me voy a divertir, pienso en tantas cosas, pero nunca pienso, ¿será lo que Dios quiere para mí? Y deduzco por conveniencia personal que si todo me conviene a mí, Diosito me está bendiciendo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque todo me pones a la mano. Deducimos de acuerdo a nuestra propia conveniencia, pero no, tenemos que pensar, ¿realmente es lo que Dios quiere? ¿Esto me acerca al propósito de Dios para mi vida? Aunque sea muy fácil. Pero si no me acerca al propósito de Dios para mi vida, a veces hay puertas abiertas a las que tengo que aprender a negarme, porque no me dirigen en la dirección correcta. Y a veces tengo que aprender a no frustrarme con las puertas cerradas y saber que Dios tiene una puerta mejor abierta para mí más adelante. Sí, hacer una revisión, una introspectiva, ¿cómo ando yo? Pero si no hay nada de eso, entonces decirle, Señor, ok, está bien, lo acepto, esta puerta no se abrió, pero sé que abrirás una puerta más adelante que será mejor para mí. Puertas abiertas y puertas cerradas, todas operan para llevarnos en la misma dirección. Por eso la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, las puertas abiertas, pero también las puertas cerradas, les ayudan a bien. ¿A quiénes? A aquellos que han sido llamados conforme a un propósito. Eso es lo importante. El propósito al final es lo que te ayuda a distinguir las puertas abiertas y las puertas cerradas. Es la que te ayuda a distinguir las puertas correctas. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios le da, que Jesús le da a la iglesia aquí en Filadelfia? Lo primero, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Jesús, el que tiene la llave de David, ha abierto una puerta delante de ellos. Y es una puerta que nadie puede cerrar. Sí, los judíos le cerraron la puerta de la sinagoga. Sí, los filadelfios o filadelfos o como se llamaran en su momento, le cerraron la puerta de la ciudad, de la sociedad. Pero el Señor les dijo, aunque todo mundo les cierre la puerta, yo he puesto una puerta abierta delante de ustedes, y esa puerta nadie la puede cerrar. Paz de Cristo, hermano. Qué increíble palabra, qué increíble entender que el que tiene la llave de David, el dueño de la autoridad para abrir y para cerrar puertas, ha abierto una puerta delante de nosotros, y aunque todos los demás nos cierren la puerta, Él ha abierto una puerta, y esa puerta nadie la cierra, porque nadie sino Él tiene la llave. Y esa puerta era una puerta que obedecía a un propósito, a una voluntad propia de Dios. Recuerde que las puertas abiertas o cerradas nos dirigen en una dirección, nos dirigen en un propósito, en el propósito del dueño de la llave, amén. Y esa puerta era una puerta abierta para la proclamación del evangelio. Él les abrió una puerta
para que aunque los judíos los rechazaran como no adoradores del Dios verdadero, y aunque los habitantes de Filadelfia, los gentiles de Filadelfia, los rechazaran porque no adoraban a sus dioses, Él había abierto una puerta para que ellos les demostraran a quién estaban adorando, y que el evangelio de Jesús se predicara de una manera extraordinaria. Sí, ese es el objetivo de abrir puertas de Dios. Dios tiene un solo objetivo para que tus puertas se abren o se cierren, que su propósito se cumpla en ti, que su evangelio tenga resultado en ti, hermano. No lo olvides, no te confundas. Dios no abre y cierra puertas para complacer a la persona y que te sientas bien y que vivas a gusto. No, cuando Él abre o cierra puertas es para que el evangelio de Cristo se refleje en nuestra vida. Esa es la razón. Para eso Jesús luchó, para tener esa autoridad. El capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses nos habla de todo el proceso por el cual Jesús tuvo que pasar para poder recibir la autoridad. Se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo de todos nosotros, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero gracias a todo ese proceso de humillación, gracias a todo ese proceso de sufrimiento y de lucha, dice, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recibió toda la autoridad. Y sabes, hermano, si logramos entender esto, debemos aceptar que Jesús no pasó por todo eso. Jesús no dejó el cielo y se convirtió en un humano. Jesús no se hizo siervo de nosotros. Jesús no aceptó la muerte, y la muerte cruel de una cruz, para que tú y yo nos sintamos bien y seamos exitosos en la vida. Y wow, todo bien, todo bonito. No, hay una razón más profunda. Él quería salvarnos. Él quería que su evangelio, la buena noticia de su palabra, llegara hasta lo último de la tierra. Así es que las puertas que se abren y se cierran delante de nosotros, hermanos, no son sino oportunidades para que el evangelio de Jesús sea proclamado. No hay otra razón, hermano. Mientras tú no persigas que el nombre de Jesús sea glorificado, mientras tú no persigas que la palabra de Dios sea anunciada, no esperes puertas abiertas para ti. Porque no se trata de que tú estés bien, no se trata de que yo esté a gusto, se trata de que Jesús sea glorificado. Por eso, después de todo ese proceso de humillación, Jesús habla con sus discípulos. Después de haber sufrido la muerte en la cruz, después de haber sido sepultado y haber resucitado al tercer día, Jesús se les acerca a los suyos y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Ahora yo tengo la llave. Ahora yo soy el que abre y cierra puertas, y cuando yo abro una puerta nadie la cierra, y cuando yo cierro una puerta nadie la abre. Por lo tanto, ¿qué les dice? Mateo 28, 19, Mateo 28, 18 y 19. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Te das cuenta? La llave tiene una razón. La autoridad máxima de la llave de David le fue otorgada a Jesús después de haber luchado y entregado su propia vida. Y esa lucha y la entrega de esa llave no está en función de darle una vida cómoda a nadie, no está en función de darle una vida tranquila a nadie, está en función de que todo el mundo conozca de Cristo y que todos puedan proceder al arrepentimiento. Dios ha abierto puertas delante de ti, hermano. Paz de Cristo. Dios abrió una puerta grande delante de ti. Díselo al que tienes enseguida. Dile: hermano, Dios te abrió una puerta grande. Díselo: Dios te abrió una puerta grande a ti. Pero esa puerta grande tiene un solo significado, tiene un solo objetivo: que el evangelio de Jesús sea proclamado a través de tu vida. Es una oportunidad. Son oportunidades. Los cristianos tenemos que aprender a ver toda oportunidad
toda puerta abierta como una oportunidad para que el nombre de Jesús sea glorificado. No es para mí, no es para nosotros, no es para mi comodidad, no es para mi bienestar, es para que Jesús sea glorificado a través de mi vida. Y cuando una puerta se cierra y nadie la puede abrir, es para que tú y yo glorifiquemos el nombre de Jesús, aun y cuando a nosotros nos toque perder. Creo que los amenes disminuyeron así como que exponencialmente. Es para que tú glorifiques a Cristo aun y cuando a ti te toque perder. El Señor le dice a los miembros de la iglesia en Filadelfia: yo les he abierto una puerta que ustedes no saben. Sí, los judíos le cerraron la puerta a la sinagoga. Sí, los de afuera no quieren recibirlos porque ustedes son personas que no adoran a sus dioses. Pero yo les he abierto una gran puerta que ustedes no saben. Dios nos ha abierto una puerta importante a nosotros, iglesia, paz de Cristo. Le hablo a mi iglesia, le hablo a comunidad. Dios nos ha abierto una enorme oportunidad de hablar de Jesús. Nos ha dado una oportunidad que muchos quisieran tener y nosotros la tenemos. Y tal vez tú puedas estar pensando lo mismo que piensas cada vez que yo les hablo así. Yo les hablo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y muchos empiezan a voltear y a verse los unos a los otros y a verse a sí mismos y decir: ¿nosotros? O sea, sí. Si te ubicaste, sí pusiste bien el GPS, pastor, llegaste a la iglesia correcta. Sí, llegué a la iglesia correcta. Dios ha abierto una puerta enorme para nosotros en nuestra iglesia. Pero luego cometemos el error de tratar de vernos a nosotros mismos y de pensar en nuestras capacidades. No, pero es que no tenemos esto. No, pero es que nos falta el otro. No, pero es que la gente así. No, pero es que los hermanos allá. No, pero es que en otras partes. Esto y aquello, hermano. La palabra del Señor a la iglesia en Filadelfia es un fuerte llamado a entender qué es lo que realmente es importante para poder cruzar por la puerta abierta. ¿Cómo podemos ingresar a esa gran oportunidad que Dios nos está dando? El Señor les dice, porque tal vez los hermanos en Filadelfia como que se sacaron de onda también cuando el Señor les dijo: yo les he abierto una gran puerta a ustedes. Y tal vez el mensaje pudo haber llegado en el momento menos indicado para ellos, menos esperado por ellos, porque estaban en una gran persecución, estaban escondidos los hermanos, estaban allí, se sentían rechazados. Nadie nos quiere, nadie quiere estar cerca de nosotros. Los de afuera nos persiguen, los de adentro nos rechazan. No va a pasar nada aquí porque todo el mundo nos está oprimiendo. Y el Señor les dice: yo les he abierto una puerta. Y ellos dijeron: pero ¿cómo? Si hay otros lugares, si hay otras iglesias más grandes, más bonitas, si hay otras iglesias con mejores ministerios, si hay otras iglesias que tienen un nivel de aceptación y de influencia mucho más grande que nosotros. Y el Señor les dice: no se preocupen, yo estoy consciente de eso. Tienes poca fuerza, les dice. Al parecer, la iglesia en Filadelfia no era muy grande, no tenía mucha influencia. No había personas influyentes. No era una iglesia muy numerosa tal vez. No tenían personas importantes entre ellos como otras iglesias, ¿no? A las que iban los políticos, los gobernantes. De repente se echaban la vuelta y daban el discurso ahí, ¿no? Y decían: yo aquí estoy, y qué bueno, y nos da mucho gusto que sean parte de la comunidad. No, a Filadelfia no iba nadie. No tenían personas de mucha influencia. Pero Dios les dice: ustedes tienen algo que es indispensable. Puedes ser una iglesia pequeña, puedes no tener muchos ministerios, puedes no tener muchas capacidades, puedes no ser una iglesia muy rica, pero tienes una cosa que yo valoro por encima de todas las demás: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En una sola palabra, ustedes son fieles. Son fieles. Y eso es todo lo que yo necesito. No necesito que seas muy grande. No necesito que tengas mucha influencia. No necesito que seas muy numerosa. Solo necesito que seas fiel. Que guardes mi palabra. Que no niegues mi nombre. Y guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Dios tiene que ver más con un estilo de vida
que con una forma litúrgica, más que ver que con un contenido de la palabra. Porque sí podemos decir, no, nosotros somos una iglesia que tiene la palabra de Dios, porque estudiamos la Biblia a profundidad, porque sabemos mucho de la palabra. Sí, pero ¿cuánto de esa palabra es algo que guardas en tu corazón y aplicas en tu vida cotidiana? ¿Cuánto de esa palabra que lees, si es que la lees, que estudias, la estás poniendo en práctica en tu vida? Guardar la palabra no significa agarrar la Biblia y ponerla en un librero y que se quede allí bien guardadita. Es más, le vamos a poner un mantelito para que no se empolve. No, hermano, Jesús no se refería a eso. Guardar su palabra significa tenerla en el corazón y sacarla cada vez que sea necesario, que toda nuestra vida esté modelada por ella. El Señor le dice a la iglesia en Filadelfia: ustedes realmente saben lo que la palabra significa, la viven, la practican, le permiten modelar sus vidas, son fieles, guardan la palabra. ¿Qué tanto guardas la palabra, hermano? ¿Qué tanto la lees para empezar? ¿Qué tanto vas a ella en el afán de aprender de Dios? Y cuando vas a ella y aprendes, ¿qué tanto atesoras en tu vida? No necesitamos ser una iglesia muy grande, hermano. No necesitamos ser una iglesia muy numerosa para que Dios nos abra la puerta para poder influir en nuestra ciudad. Necesitamos saber vivir la palabra. Necesitamos tomar la palabra como lo que es, algo real, algo aplicable. No es una palabra de filosofía que sirve para hablar y decir y hablar bonito. No, es para actuar bonito. Es para vivir bonito. Para vivir de acuerdo a lo que Dios estableció en mi matrimonio, en mi economía, en mi trabajo, en mis relaciones con las demás personas, en mi relación conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi mente, en lo que pienso, en lo que hablo. Es la palabra de Dios. Ustedes no tienen mucha fuerza, pero han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y esto de negar el nombre del Señor tiene mucho más que ver que con una simple filiación religiosa. Decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos. No, no negar el nombre del Señor es aprender a negarnos a nosotros mismos allá afuera, a no renegar del Señor con nuestras acciones, hermano, a no renegar del nombre de Dios y no dejar el nombre del Señor en un puesto bajo con nuestras actitudes allá donde andamos afuera. Porque podemos decir, yo soy cristiano y yo amo a Jesús, pero vivo de una manera que avergüenza el nombre de Dios, que actuamos como si no lo conociéramos, como si no lo honráramos. Son como esos que traen una calcota, ¿verdad? En la parte de atrás del carro, en la defensa. Yo soy cristiano y amo a Jesús, pero se pasa el semáforo en rojo. Paz de Cristo, hermano. Qué irónico, ¿verdad? Lo pone grandote ahí en la defensa, pero sus acciones niegan la eficacia de esa palabra. Y el juicio para esas personas es muy fuerte. Dice que predican piedad, pero niegan la eficacia de ella. Anuncian piedad con su boca, pero con sus acciones niegan que eso sea verdad. El Señor les dice, no, alguien que niega mi nombre, aunque diga que es cristiano y que va a la iglesia, aunque ande hablándole a medio mundo, pero si su vida no refleja la veracidad de la palabra que sale de su boca, está negando mi nombre. Está viviendo de una forma contraria a lo que dice. Y eso es negar el nombre del Señor. El Señor le dice a Filadelfia, yo he abierto una puerta delante de ustedes, porque tienen dos cosas: guardan la palabra y no niegan mi nombre. No necesitamos preocuparnos, hermano, por ser una iglesia más grande. No necesitamos preocuparnos por ser una iglesia con muchos ministerios. No necesitamos preocuparnos por ser una iglesia con una organización gerencial impecable. Necesitamos preocuparnos por ser una iglesia que sabe vivir la palabra, que la guarda y que no niega el nombre del Señor donde quiera que se encuentren. Y la puerta se va a abrir sola. Sola. No necesito que seas muy capaz. No necesito que seas muy habilidoso. No necesito que seas muy grande. Necesito que seas fiel.
cuando tú seas fiel, y por cuanto tú has sido fiel, les dijo a los hermanos en Filadelfia, yo haré que esos de la sinagoga de Satanás, esos que dicen ser judíos y no lo son, se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Sí, los de adentro van a tener su juicio. Y cuando dice la sinagoga de Satanás, no se refiere a todos los judíos, no, se refiere a aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Porque un buen judío, un judío real, de corazón, ama a su prójimo. Un judío real, un judío que teme a Dios, no rechaza a sus semejantes porque no piensen igual que ellos. No, el Señor no le estaba echando a toda la sinagoga, no. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son, porque los rechazaron, porque los mandaron a la muerte, porque no quisieron bregar con ustedes, porque no pensaban exactamente igual. A esos yo los voy a traer y los voy a poner de rodillas delante de ustedes, y tendrán que reconocer que yo los he amado. Sí, porque hoy la iglesia está tan llena de facciones y de divisiones, y nos hemos tomado el privilegio de decir quiénes son cristianos y quiénes no, quiénes son iglesia y quiénes no. No, hermano, el único que tiene la llave de David es el Señor. Él es el que decide quién es cristiano y quién no lo es, qué es iglesia y qué no es iglesia. Él es el que decide quién es quién. Y no es una crítica a la iglesia en general, no. Para aquellos que dicen ser cristianos, pero andan rechazando a sus hermanos, andan negando a sus hermanos, los echan para afuera, los expulsan. A ellos, dice el Señor, yo los voy a poner delante de ti y los voy a humillar para que reconozcan que yo te he amado. Aunque la iglesia te rechace, aunque los que digan ser cristianos pero que no lo son porque te rechazan, te juzgan y se toman el atrevimiento de decir si eres o no eres cristiano, a ellos un día el Señor, si tú eres fiel, si guardas la palabra, si no niegas el nombre del Señor, un día ellos van a tener que reconocer que Dios siempre te amó, que Dios siempre te ama, que eres su iglesia, que eres su pueblo, que no te pareces mucho a los otros, pero que Dios te amó y que Dios te levantó y que Dios te escogió. El Señor le habla a una iglesia rechazada y le dice: no te sientas rechazada, aquí la única opinión que cuenta es la mía. Y los que opinan diferente en algún momento van a tener su retribución y ellos van a tener que aceptar. Cuando cruces por la puerta grande, cuando cruces por la puerta abierta que yo puse delante de ti, y que mi evangelio brille en tu vida, que mi palabra brille en ustedes y sean testimonio para el mundo entero. Esos que antes te negaban, ahora van a venir y te van a decir: perdóname, hermano, perdóname porque yo pensé que no eras, pero ahora veo que sí eres. Yo estaba equivocado, no debí menospreciarte, no debí negarte, no debí expulsarte. Perdóname. Y podremos perdonar y adorar juntos. No se trata de decirle: ándale para que se te quite y ahora, no, hasta el polvo, arrástrate, no. De poder perdonar y decir: hermano, te perdono, qué bueno que te has dado cuenta. Ahora sirvamos juntos al Señor, cada uno en la trinchera en la que Dios nos puso, cada uno en la expresión que Dios nos dio a cada quien. Adoremos y sirvamos juntos al Señor. Pero los de afuera no se van a quedar sin su juicio. No, el Señor va a traer a juicio para reconciliación a los de adentro, pero va a traer a juicio para condenación a los de afuera. Yo te voy a proteger, le dice, a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los moradores de la tierra. Los que te persiguieron afuera, los que se burlaron de ti afuera, los que te mataron afuera porque no adoraste a sus dioses, algún día van a reconocer quién estaba parado y en dónde. Yo te voy a mantener firme. Cuando la prueba venga sobre este mundo, cuando las cosas se pongan difíciles, los que te persiguieron afuera van a caer, pero tú permanecerás de pie. Porque fuiste fiel, porque no negaste mi nombre, yo te voy a guardar en el día de la prueba, porque todos vamos a ser probados. Paz de Cristo, hermano. Sí, no todo va a estar como hasta ahorita.
No todo va a permanecer de la misma manera. El día del juicio va a venir. El día en que Dios pondrá a juicio a los moradores de la tierra va a llegar, aunque ellos crean que su pecado nunca va a ser juzgado. Un día todos seremos juzgados, y en el día de la prueba el Señor le promete a aquellos que son fieles: yo te voy a guardar en un lugar aparte. Yo te voy a guardar en un lugar aparte. Pero ellos tendrán que sufrir la prueba. Tendrán que sufrir la prueba por no haber sido fieles a mí. Dios no se olvida de su iglesia, hermano. Paz de Cristo. Dios no se olvida de la rechazada. No. En algún momento nos va a vindicar. En algún momento nos va a poner en el lugar correcto. En algún momento aquellos que creían ser se van a dar cuenta de que no eran nada. En algún momento aquellos que creían no ser nada se darán cuenta que siempre fueron todo para Él. Que siempre fueron todo para el Señor. ¿De cuáles quieres ser tú, hermano? ¿De los que creen que son pero no son nada? ¿O de los que, a pesar de que les han querido hacer creer que no son nadie, siempre han sido todo delante de Dios? Dios le habla a una iglesia rechazada y le dice: no te sientas rechazada. Yo te voy a guardar como mi especial tesoro. Y les da una palabra. Le dice: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Solo te pido una cosa: retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo he puesto una puerta grande delante de ti, abierta de par en par, para que mi nombre sea glorificado en tu vida. Pero tienes que retener las cosas que ahora tienes. Tienes que permanecer siendo fiel. Tienes que seguir siendo fiel, aunque todo el mundo a tu alrededor falle, aunque te sigan rechazando por tu fe. Tú permanece fiel, porque la corona que está preparada para ti, alguien más la puede tomar. Si tú no aprovechas la oportunidad, hermano, una puerta abierta delante de nosotros no quiere decir que a fuerzas vamos a pasar. No, tenemos que seguir siendo fieles para poder pasar por ella. Porque si tú pierdes lo que tienes ahora, alguien más va a aprovechar la oportunidad que Dios te ha dado a ti. Y al que salga vencedor, dice: lo pondré como columna en el templo de mi Dios. Creo que los ciudadanos de Filadelfia sabían bastante bien la importancia de una buena columna. Sí, porque cada vez que ellos salían corriendo, porque venía un terremoto, la diferencia entre quien regresaba y tenía casa era una buena columna. ¿Sí? Tal vez los techos se desmoronaban, tal vez las paredes se caían, pero el panorama que ellos veían cada vez que regresaban después de que el terremoto había pasado eran las columnas que seguían de pie, que se mantenían firmes. Los hermanos de Filadelfia sabían la importancia de una columna. ¿Qué significa permanencia? ¿Qué significa fuerza, belleza? El Señor les dice: yo los voy a hacer columnas, columnas en la casa de mi Dios. Hermano, si tú te has mantenido fiel, si tú guardas la palabra, pero de verdad, y no niegas el nombre del Señor, Él te hace esta promesa: tú vas a ser una columna en mi casa. Tú vas a ser firme en mi casa. A veces decimos, no, como el salmista: prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué precioso estar en la casa. Qué precioso ser una columna en la casa. Y luego completa la promesa diciendo: y jamás saldrá de allí. Nunca más saldrá de allí. Habla de permanencia. Muchos hoy en día andan corriendo de un lado a otro. Ven que viene una prueba y se mueven. Ven que viene una dificultad y se vuelven a mover. Y todos esos movimientos los desestabilizan. Todos esos movimientos les hacen perder fuerza. Pero el Señor les dice: aquel que sea fiel, yo lo voy a hacer una columna en la casa de mi Dios, y nunca se va a mover de allí. No importa que pase, no importa que venga, no importa si hay dificultades, si vienen los terremotos, las tormentas a tu vida, siempre estarás dentro de la casa del Señor. Y tal vez tú puedas decir: pastor, ese ejemplo ya está de más. Pero hay mucha gente que cuando le anda yendo mal deja de venir a la iglesia. No,
es que ando batallando mucho, pastor. Y yo, hermano, pues es cuando más tienes que ir. Es que me está yendo mal, pues por eso. Cuando no les va bien, cuando surge una circunstancia, su primera respuesta es: ya no voy a ir, ya no voy a ir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir al culto, ya no me voy a conectar a la oración, porque no me está yendo bien. No, una verdadera columna en la casa de Dios nunca sale de ahí. Sabe que el momento de la dificultad es el mejor momento para estar dentro de la casa. Dentro de la casa. Y pondré en él mi nombre. Pondré el nombre de mi Dios. Pondré el nombre de la ciudad. Y pondré mi nuevo nombre. Y estos nombres son marcas de identificación, porque muestran a quién le pertenecemos nosotros. Estas son marcas de intimidad. Dice: le daré mi nombre. Son marcas de acceso. Sí, son marcas de acceso que te permiten entrar. El nombre de Dios es saber que le pertenecemos a Él. Dice la palabra: el Señor conoce a los que son suyos. Conoce a los que son suyos. Y luego dice: pondré en ellos el nombre de mi ciudad, la nueva Jerusalén. Y esa es una señal de acceso, hermanos. Solo aquel que tenga su nombre, solo aquel que esté grabado con el nombre de la ciudad, podrá entrar en la ciudad de Dios. Y pondré mi nombre nuevo en ellos. ¿Sabes? Una costumbre en la ciudad de Jerusalén, de Filadelfia, perdón, era que en las columnas de los templos principales y de las calles principales se escribían los nombres de las personas ilustres. Se escribían los nombres de las personas importantes que habían vivido en esa ciudad. Qué bendición, qué privilegio que el Señor te diga: en la ciudad de Dios habrá una columna con tu nombre. Tal vez aquí en la tierra nunca me voy a volver famoso. Tal vez aquí en la tierra nadie se va a acordar de mí. Tal vez aquí en la tierra todos me van a rechazar. Pero mi nombre está escrito en la ciudad de Dios. Mi nombre está escrito en la ciudad. Allá yo soy una persona famosa. Allá yo voy a llegar a la puerta y me va a decir el Señor: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ponte de pie, hermano.